traer, como dice, para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti. Te va a traer ricas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica pum, a pumba chica pum. Duerme, duerme. Marco y Luca, ambos se llevan 11 meses, muy poquito tiempo, con lo cual fue como criar mellizos. En un momento Luca queda como rígido, él estaba en un corralito, queda rígido y se va de costado. Y se cae en el mismo corralito y empieza a hacer como un movimiento con las manos y los pies, el resto del cuerpo rígido, como un ronquido raro y los ojitos mirando para un costado. Tal y como lo describí es como lo llevé a urgencias. En ese momento, bueno, nos ingresan, empiezan a hacer todos los estudios y aparece el diagnóstico de epilepsia. Le hacen una evaluación a Marco y salgo con los dos con un diagnóstico de retraso psicomotor, autismo de la infancia, TGD, retraso no sé cuánto, no sé. Entonces me voy con los dos chicos y en ese momento, nada, me senté en una plaza, me acuerdo, los miré y pensaba en ese momento qué postura tengo que tomar. Si sigo, si no sigo, si doy todo de mí, les exijo demasiado, ¿viste? Cuando no sabía muy bien qué camino tomar y lo único que decidí, que fue lo que le comuniqué a mis hijos, es yo voy a seguir adelante con todo. ¡Ay, puta! ¡Ay, puta! ¡Ma, otra vez! ¡Ma, oh! ¡Ay, puta! ¡Ay, puta! Terminamos en nada de tiempo, en 7 fármacos, cada vez peor. La casa otra vez destrozada. A mí ahí ya me baja de un rodillazo 3 dientes. ¡Ay, puta! ¡Ay, lo que madre! ¡Ay, puta! ¡Ay, puta! ¡Ay, puta! ¡No! ¡No! ¡Ay, puta! Prueban el aripiprazol. Va bien la primera semana, va bien la segunda y ya la tercera empieza a patinar y había que ajustar para arriba. Y así terminamos yéndonos con las dosis máximas en el alta, sin margen y con un desahucio farmacológico donde nos dicen que todos los fármacos utilizados por el menor habían dado el efecto paradojal, con lo cual no había en el vademecum, o sea, en el protocolo habitual no había nada para ofrecerle. Eso es lo mismo que hagan un pozo 5 metros bajo tierra y te tiren vivo. Porque vos te vas con un hijo que no sabes para dónde correr. O sea, no tenés más alternativa. La ciencia médica quedó ahí. Si no te vas a tu cuarto, ¿vale? ¿Ves? La verdad que un día nos sentamos con Elio y nos planteamos matarnos los 4. Porque no había salida, no encontrábamos una alternativa de vida. Ya. Ay, me llevo ya. No. Nos condena a nosotros por el cultivo de marihuana. Con una planta nada más. Ya podíamos ir presos hasta 15 años. Ni hablar que encima yo empecé a dar talleres, también me pueden acusar de apología del delito. Y ni hablar que además ayudo a terceros, porque yo elaboro la medicina para darle a mis hijos y ayudo a otros. Pero si me preguntás si sentía miedo o si siento miedo, la verdad que no.
vi tan mal y tan perdidos a mis hijos que es lo más terrible que me pudo haber pasado en la vida. O sea, más abajo de eso creo que no puedo ir. Con lo cual, el menor de mis problemas era un allanamiento. No, ella dice. Lo que nos llevamos la sorpresa que Luca ya no tenía actividad epiléptica. Hasta ese momento estaba perfecto Luca. Así que era como innecesario sostenerlo en el tiempo con los fármacos. Y Marco fue como sacarlos casi inmediatamente, los sacamos muy de a poco. Cada 20 días bajábamos un cuarto de algo. ¿Te sentís bien? A ver, mírame un poquito acá. Ah, estás muy guapo, ¿sabías? El cannabis no es que cure, ¿eh? El cannabis genera varias cosas, pero entre ellas mejorar la calidad de vida. Y eso no es para nada poco. El futuro de mis hijos hasta hace poco era nulo. Y lo que sí estaba seguro es que iba a haber un psiquiátrico para uno y un geriátrico para el otro en el día que faltara yo. Y hoy no. Tampoco le pongo expectativas a nada. Creo que también una de las cosas que aprendí es a valorar el minuto a minuto de vida. Ya tampoco pienso ni en el mejor trabajo, ni en crecer económicamente. Si crezco, buenísimo. Pero es como que aprendí a valorar cada esfuerzo de los chicos. Nunca rendirme. Yo creo que ese es lo único que yo les voy a poder dejar de herencia para su futuro, es la dignidad y la lucha. Que nunca se crean un no. ¿Entendés? Es lo único que yo todo el tiempo les digo. Que nunca hay un límite. El límite es propio. Es uno.